México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 5. Esta es una obra del maestro Alejandro Mora Gallardo. Evidenciándose en lo inmediato los resultados negativos de recortar el gasto público, afectando a los sectores más desfavorecidos, haciendo caer el nivel de vida de las mayorías, enseñando el sino neoliberal vendido como rescate a la economía. En realidad, lo que se hacía desde un principio era favorecer la concentración y centralización de capitales en la clase pudiente. Se proyectaba un crecimiento alto, una inflación baja, una tasa de desempleo disminuida, pero en 1982 el desempleo fue del 9.8% para ser el más alto desde la Gran Depresión. Todos los elementos, factores y consecuencias de la aplicación del proyecto de economía monetarista y contraccionista manifestados, quiebra de gigantes corporativos como la Chrysler y la Lockheed, las que por supuesto serán rescatadas por el gobierno con fondos públicos, mientras que la población va quedando desamparada a falta de presupuesto para ayudas en vivienda, medicinas, educación, etcétera, etcétera. Es de extrañar que la desnutrición infantil se hiciera presente en las zonas más pobres de los Estados Unidos. El programa de recuperación era un éxito, hacía más ricos a los ricos a costa de volver más pobres a los pobres, aprovechando las recaídas que dieron fin al periodo de crecimiento y desarrollo sostenido. Los dirigentes de la derecha ultraimperialistas se adueñaban de Washington, desplazando a los liberales keynesianos. La doctrina del individualismo a ultranza que sustenta la ideología capitalista se reprograma. Las ganancias individuales, la propiedad privada garantizada, sin repararse en las desigualdades. Así las cosas, la política económica neoliberal, los capitostes pusieron a Ronald Reagan para emprender la conquista del gran capital, tal y como aquel presidente cowboy de celuloide lo expresa en un discurso elaborado para una declaración en los dominios del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, dejando marcado el significante de las medidas neoliberales y la proclama, incluyéndose lo concerniente a las relaciones norte-sur, en palabras del propio Ronald Reagan, si bien inducidas por el adoctrinamiento de sus asesores. Tal y como recordé recientemente, ante la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el sistema económico de la posguerra se elaboró en la creencia de que la clave del desarrollo y el progreso humano de las naciones es la libertad individual, tanto política como económica. Los países en desarrollo deben mejorar el clima para las corrientes de capital privado, especialmente la inversión privada. Es impráctico, por no decirlo tonto, atacar tales flujos por motivos ideológicos. Creemos que es importante identificar los impedimentos a las inversiones y al comercio, tales como son las condiciones de inestabilidad política y la amenaza de expropiación que tanto mortifica a los dirigentes metropolitanos, como venimos viendo. Adicionalmente, se debe crear la atmósfera política en la cual puedan progresar las soluciones prácticas, en vez de encallar en un arrecife de políticas mal orientadas que restringen e interfieren con los mercados internacionales o alientan la inflación. Libre mercado a ultranza, pero a favor de monopolios. Y el mundo entero debería adecuarse a las disposiciones de una política económica imperialista, así como a una ofensiva militar franca o de baja intensidad. Así pues, criticándose la intervención del Estado y su papel económico de excesos en el gasto público, el estancamiento con la inflación daba cuenta de que las crisis volvían haciéndose más agudas y recurrentes. Los monetaristas arguían que para controlar la inflación había que aplicar una estricta restricción al circulante con el fin de disminuir el déficit público,
aminorando la participación del Estado en la economía, lo que más allá de los supuestos inmediatos, en realidad permitía el retorno de las corporaciones industrial financieras en un marco operativo que comenzaría a desregularse, quitándose las trabas para que las corporaciones pudiesen proceder como antes de la Gran Depresión, vía libre en los mercados del dinero. Lo que, combinado con las sugerencias de los ofertistas de reducir los impuestos al empresariado, se lograría que, invirtiendo más, sacasen a la economía del atolladero. Así de simple, así de falso. El supuesto goteo o permeabilidad que escurre hacia las capas bajas, con un consiguiente ahorro que pudiese destinarse a sucesivas inversiones, no se da, no llegan. Lo que sí se efectuará son los rescates del Estado a las grandes empresas, inclúyase a la General Motors y al Citigroup. En realidad, hasta el momento, las reducciones impositivas han sido decepcionantes y han contribuido a la perspectiva de enormes déficits presupuestarios, mientras que el ambiente de inversión se ha deteriorado, no mejorando. Según el Departamento de Comercio, se estima que la inversión nueva para negocios en 1982 será aún menor que la del año pasado. Que si volver al patrón oro, que si no. Los monetaristas aducían que los dólares respaldados en oro restringían la inflación, disminuirían las tasas de interés, la deuda interna se reduciría a la mitad, etcétera, etcétera. Según lo cual, si la historia puede ser utilizada como guía, una vez que el dólar fuera hecho tan bueno como el oro, el metal amarillo fluiría a Estados Unidos. El hacer todos los pasivos de dólares convertibles en oro haría que descendieran las tasas de interés en 10 puntos de porcentaje o más. Los pagos de interés de la deuda nacional se reducirían casi a la mitad. El presupuesto tendría rápidamente un excedente. El balance real de dinero aumentaría conforme la inflación disminuyera. Los problemas de liquidez que ahora socavan las hojas de balance de las empresas y los bancos se eliminarían. La panacea monetarista. Los ofertistas, supply-siders, podían proponerlo como supuesta fórmula de contención a una inflación y equilibrio financiero. Empero, contra lo así argumentado, en realidad la historia enseñaba que las depresiones más nocivas en los Estados Unidos, 1983, 1907, 1929 a 1933, acontecieron cuando el país disponía de un dólar totalmente convertible en oro a tasa fija, no radicando en ello la solidez del dominio monetario del imperio dólar. A la sazón, los petrodólares le venían bien a la alicaída balanza comercial norteamericana, una garantía en los porcentajes de ganancia, mientras el dólar fuese la moneda de reserva en el orbe. Dólar imperialista, más el incremento del gasto militar, pasa a ser la fórmula del fortalecimiento del capitalismo norteamericano, así implementado por los Reaganomics, radicando en ello el meollo de la administración imperialista. El presupuesto de defensa deberá pasar de 24,1% en 1981 a 32,4% en 1984. Vale decir que los gastos de defensa crecerán de 1981 a 1984 en un 9% anual. El resto del gasto se contraerá en un 6,6% al 5,2%. En plena concordancia con esta política, el mes de agosto pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto militar de 178,000 millones de dólares, el más alto que ha sido otorgado al Pentágono en los últimos años. Y de ahí para el real, con el incremento de armas y así de guerras. La Lockheed Martin y demás extensiones de la Hydra tendrían que recuperarse y el imperio defenderse. Era el caso de que cada foco de conflicto constituye un mercado potencial de armas para Estados Unidos. En la actualidad pueden contarse 22 de estos focos en el panorama mundial, en la mayoría de los cuales la Unión Americana tiene una participación material activa. Lo ya aludido
Durante los primeros años del régimen de Ronald Reagan, la recesión se agudizó, cayendo la economía en un pleno y continuo descenso depresivo, compensado con el crecimiento de sectores de la industria aislados y con el beneficio de las fuerzas imperialistas. En el supuesto de que el gobierno federal es el único capacitado para defender al país, por tanto, el gasto militar es imperativo y se incrementó. En cambio, se considera que los gastos diferentes a los de defensa rinden pocos beneficios y utilizan recursos que estarían destinados a propósitos que servirían a otros fines que quizás fueran más redituables. Preferible el déficit interno a compensarse con un mayor gasto militar y una mayor agresividad con el fin de defender al país, estipulándose de tal manera la doctrina imperialista neoliberal que explica el impulso ofensivo a emprenderse para acabar con el imperio del mal y fomentar la guerra de las galaxias, combatir al narcotráfico, así como poco después a terroristas, freedom fighters en la época de Reagan, enemigos requeridos para justificar la creciente bélica, afianzando la hegemonía militar norteamericana. Y para exacciones a la periferia, nada mejor que endilgarles la deuda externa, sabiéndoles subir a tiempo, en el momento preciso, las tasas de interés, para que gobiernos y empresas del sur contribuyan en su papel tributario debido a la recuperación del gran capital imperialista. Es de extrañar, pues, que el mismísimo presidente Reagan, allá por el mes de marzo del 82, haya declarado: el gobierno, el suyo, apoya decididamente un ulterior desarrollo del Fondo Monetario Internacional conforme a los procedimientos de supervisión.